Si apreciara menos la palabra cultura, diría que en España existe una cultura de la patrimonialización de lo público, una cultura de la ocupación de lo público. Es decir, que se da por hecho, por parte del bipartidismo, por parte de los dos partidos de turno, se da por hecho que cuando uno llega al poder, cuando le toca, saca de ahí a los amigos de los anteriores y pone a los suyos propios. Precisamente con eso es con lo que queremos acabar, con el planteamiento de la llegada de un nuevo gobierno, cual si fuera un ejército de ocupación, y que al margen de la experiencia, al margen de la capacitación de las personas, por el hecho de ser sus amigos o de llevar su carnet en el bolsillo, pasan a ocupar cargos de como altos directivos y a tomar decisiones que afectan al erario. Nosotros, con esta iniciativa, lo que queremos es que la alta dirección en las administraciones públicas, en las empresas públicas, se profesionalice. Queremos más profesionales y menos políticos enchufados. Queremos que los altos directivos sean nombrados por procedimientos abiertos, competitivos, transparentes, basados en el mérito y en la capacidad. También prevemos la creación de una de una autoridad independiente de integridad pública. Por un lado, la profesionalización como modelo frente a la idea de la ocupación, la profesionalización, y por el otro, la existencia de una autoridad independiente de integridad pública, que, nombrada por el Congreso, verifique tanto la idoneidad de los nombramientos como la competencia profesional de los nombrados y también su honorabilidad. Esta ley es una ley, por lo tanto, que nosotros hemos llamado antidedazos, que es una forma, una forma que ilustra bien lo que significa. Es la ley antidedazos la que da un aviso al conjunto de los españoles de que la administración se gestiona, la administración no se ocupa, la administración se gestiona y será el esfuerzo, será el mérito y será la capacidad de cada cual en un procedimiento abierto y con concurrencia y con transparencia la que determine si alguien se convierte en alto directivo en la administración pública y no el hecho de aparecer con el carnet del partido en la boca. Muchas gracias. Ahora será mi compañero quien les explique los pormenores de esta ley. Bueno, gracias. Ya se han explicado bastantes pormenores. No, simplemente yo creo que el diagnóstico es evidente. Llevamos 40 años de bipartidismo en España, en el que cada vez que hay un cambio de gobierno, pues hay un turno y una invasión y colonización masiva de todas las instituciones. Eso ha estado muy relacionado con los problemas originales, con el pecado original de la crisis, cuando no hay contrapesos, cuando todos los que están en los órganos de regulación, cuando todos los que están fiscalizando al poder son tus amigos porque los has enchufado a dedo, es muy poco probable que denuncien la corrupción. El objetivo es, como digo, de esta ley antidedazos es terminar con 40 años de abusos y ultrapolitización en el sector público. El concreto de la ley esencialmente tiene tres puntos que quería destacar. En primer lugar, tenemos una separación clara entre la figura del alto directivo, que es profesional, nombrado por meritocracia, por méritos propios, porque es una persona que ha trabajado y tiene experiencia, y después está la figura del alto directivo y la figura del alto cargo. La figura del alto cargo es la figura política, lo que se ha hecho hasta ahora con todos los altos cargos, sigue siendo, pero está mucho más restringida. Y queda restringida a ministros, secretarios de Estado y secretarios generales en la Administración General del Estado. Y todo lo demás, incluidos presidentes de empresas públicas, como el CIS, como Correos, etcétera, tendrán que ser nombrados por un procedimiento, por una concurrencia, por un procedimiento meritocrático en el que puedan llegar los mejores. El objetivo de esta ley no es otro que es que estén los mejores al frente para gestionar el dinero público, que es, si cabe, más importante que todavía que en una empresa privada. Entonces, punto 1, separación entre alto directivo y alto cargo. El alto directivo
es un nombramiento profesional, solamente se dejan a discrecionalidad de los políticos, los ministros, los secretarios de Estado y los secretarios generales de la Administración General del Estado. Punto 2, como se decía anteriormente, creamos una autoridad independiente de integridad pública que se dedicará a valorar y evaluar si los candidatos propuestos a empresas públicas, por ejemplo, tienen idoneidad, están habilitados para el cargo, tienen una experiencia adecuada para el cargo y entonces emitirán un juicio sobre esos cargos y tendrán que pasar, como digo, ese examen. En tercer lugar, que es donde ha habido una gran parte de los problemas de corrupción en este país y donde ha habido una gran parte del abuso del bipartidismo durante los últimos 40 años, es que también aplica a nivel local, es decir, en ayuntamientos. Lo que pedimos es que se separen estas dos figuras para que haya este contrapeso entre políticos y funcionarios, respetando precisamente el rol que tienen que tener los funcionarios de controlar la política, de preocuparse por el largo plazo de la institución y, como digo, controlar la corrupción y el despilfarro, particularmente en el caso de los ayuntamientos, en este caso también. Y, por tanto, esos son los tres puntos principales que quería destacar: la separación entre alto cargo y alto directivo, la creación de una autoridad independiente de integridad pública y la separación también para acabar con la politización, para acabar con los dedazos también a nivel de ayuntamientos y acabar con el despilfarro y la corrupción que ha sufrido este país. Si os parece, coordinar un poco la rueda de prensa, hacemos primero preguntas de la ley y de presupuestos que entiendo que tendréis, que dará el portavoz económico, y luego os quedáis Cataluña, Andalucía y demás, las dejamos para después y las contestan por favor. ¿Preguntas de la ley? Sí, la autoridad, buenos días, en la Autoridad Independiente de Integridad Pública que se crearía, ¿quiénes constituirían esa autoridad independiente? ¿Cómo se nombrarían a esas personas? Ya ha dicho que lo haría el Congreso de los Diputados, pero a propuesta de los partidos políticos, pregunto. Y, por otro lado, me gustaría también que nos aclarara el proceso de mérito que se necesita para poder ser, por ejemplo, presidente de Correos. Respecto a la segunda pregunta, para ser presidente de cualquier empresa pública se valorará, según los criterios que determine esta autoridad pública, si tiene una experiencia suficiente, si no tiene incompatibilidad con cargos anteriores, que no haya estado politizado durante un determinado periodo de tiempo, que no haya formado parte de ningún partido, etcétera. Que se vea claramente que hay una separación entre la voluntad del partido político y la voluntad del interés general. Ese es el objetivo de esta ley. Respecto al nombramiento al procedimiento de cómo se forma la autoridad, no se define ni se concreta demasiado en la ley. Se dice que lo que queremos es crear una autoridad que nombre el Congreso y que, por tanto, de esta manera tenga unas mayorías amplias para que sea realmente independiente, y los miembros no se determinan en la ley de momento quiénes tienen que ser. Puede ser, tenemos varias fórmulas que hemos explorado en la ley de nombramientos, en otras modalidades, donde puede haber pues presidentes de otras autoridades independientes, puede haber, bueno, se tiene que determinar. Dejamos eso para el desarrollo posterior de la reglamentación. Sí, si puede ser sobre presupuestos al señor Roldán y sobre Andalucía el portavoz. Sobre presupuestos, bueno, una valoración general del acuerdo entre Podemos y el Gobierno, y en particular si comparte el diagnóstico del Partido Popular. Dolors Montserrat ha dicho que es algo más que un acuerdo de presupuestos, que es un programa electoral que va a traer más inflación y una nueva crisis económica en España. Y al portavoz, esta mañana en Sevilla, el señor Juan Marín ha dicho que los votos de Ciudadanos no servirán para investir a Susana Díaz. Como ya tenemos experiencias previas en distintos ámbitos, me gustaría que quedase muy precisado si, digamos, y para entendernos todos, esto es un no es no a Susana Díaz inequívoco, pase lo que pase el 2 de diciembre, sean las mayorías las que sean, el dibujo del arco parlamentario andaluz el que sea, y sean las circunstancias las que sean, un no es no a investir de nuevo a Susana Díaz, sin perjuicio de que se pudiese investir, pudiesen servir los votos de Ciudadanos para investir a otro dirigente del Partido Socialista Andaluz como presidente de la Junta. Gracias.
Pues bien, sobre la primera pregunta, el problema que tiene esta foto que se han tirado hoy después de negociar en despachos un papel que es papel mojado, porque en realidad sabemos cuáles son las mayorías parlamentarias. Aquí hay dos partidos, pero falta alguien en la foto, que es Torra y Puigdemont. Sin una mayoría no puede haber un presupuesto. Pueden hablar de muchas cosas, prometer, hacer una carta a los Reyes Magos donde prometan subidas de gasto por todas partes, pueden hacer lo que quieran, pero no tiene absolutamente ningún valor el papel que han firmado. Tenemos que verlo, todavía no lo han explicado ni ellos mismos, pero insisto, en la foto falta Torra para que cuadren los números. Ese es el problema, uno de los problemas que tiene el señor Sánchez, y por eso es inviable, y hace tanto tiempo que decimos que es inviable esta legislatura y este presupuesto, porque se depende para todo, incluido para el presupuesto, que es la ley fundamental para el desarrollo de las políticas públicas, el apoyo de unos que lo que quieren es liquidar la convivencia. Entonces, si además de Torra te falta también el PNV y además tienes a Podemos haciéndote un presupuesto, pues el poti-poti que queda de la suma de todas esas cosas es, desde luego, poco interesante para Ciudadanos. Juan Carlos, perdón, yo quería hablar de temas de presupuestos. ¿Ustedes se han puesto en contacto con el presidente del gobierno para... Perdón. ¿Se han puesto en contacto con el presidente del gobierno para hacer sus aportaciones o para intentar que llegaran a un acuerdo con ustedes? No, a nosotros no nos ha contactado nadie del gobierno, ni nosotros hemos hablado con nadie del gobierno. No ha habido ninguna interacción hasta el momento. ¿Presupuestos? Sí, más allá de que efectivamente todavía falta la mayoría para aprobarlo, sobre el contenido del acuerdo que hemos conocido, porque es un documento de 50 páginas, ¿cómo les suena a Ciudadanos lo que hemos leído? Hay medidas que ustedes también han defendido, como la equiparación de permisos de paternidad y maternidad a 16 semanas, a subir el salario mínimo, aumento de presupuesto para la dependencia. Quería una valoración sobre el contenido de este acuerdo. Nosotros, cuando presentamos el presupuesto, los dos que hemos firmado la última vez, lo presentamos porque teníamos una mayoría para defenderlo. Venir con un papel en el que dices que quieres muchas cosas, pero te faltan 3 o 4 partidos para sumar una mayoría, es prácticamente como venir con una carta de Reyes Magos. Insisto, prefiero no entrar a valorar las medidas concretas. Lo que hemos conseguido en el pasado es bien conocido. Hubo una extensión factual de los permisos de paternidad de 2 semanas el primer año y una en el segundo presupuesto que conseguimos. De momento ellos no sé cuántas cosas prometen, tampoco explican muy bien cómo las van a financiar. Hay una serie de impuestos que dicen. A mí me recuerda más este presupuesto al presupuesto alternativo que presentó Podemos, que a un presupuesto viable, sensato, donde cuadren las cuentas y donde se hagan algunas reformas de progreso. Yo creo que firmar un papelín con un cuarto oscuro con Pablo Iglesias es muy fácil. Lo difícil es cuadrar una mayoría y negociar para realmente conseguir un acuerdo viable que además cuadre con los objetivos de déficit y con los compromisos que tenemos con Bruselas. Gracias. Bueno, siguiendo con el mismo tema, dando un poco la vuelta, quiero preguntar si para solucionar el problema de que en la foto falte Torra, estaría dispuesto Ciudadanos, como paladín nacional, a venir a entrar en la foto y, negociando lo que haya que negociar y estudiando las medidas que no entréis a valorar, estaría dispuesto a haber alguna posibilidad de que Ciudadanos apoyara, o sea, estuviera en el presupuesto. Nuestro proyecto económico es antagónico al de Podemos. Y desde luego, en un presupuesto donde vienen conocidas ya 5 o 6 subidas de impuestos, incluida una subida de impuestos a los autónomos de más de el 20%, porque subirán las cotizaciones sociales con la subida que dicen que van a hacer del SMI, incluidas subida del IRPF, etcétera. Nosotros no estamos de acuerdo con ese planteamiento y nosotros creemos que hay que gastar mejor, no gastar más. Creemos que hay que intentar bajar la presión fiscal allí donde se pueda y hacer mejores políticas públicas. Insisto, de momento no nos ha contactado nadie, pero el planteamiento de base es incompatible con el planteamiento de base de Ciudadanos. Sí, bueno, antes que nada voy a responder a Mariano. Necesito, para responder, hacer una pequeña introducción, porque si no, digamos, no se comprendería, no se vería el cuadro entero.
Nosotros en el año 2015 y contra todo pronóstico entramos en el Parlamento andaluz con 9 escaños. Desde ese momento y con esos 9 escaños nosotros hemos demostrado que en 4 años hemos hecho muchísimo más que el PP en la oposición durante 40. Es decir, hemos optimizado políticamente el valor de esos escaños para conseguir, desde la dimisión de Chávez y Griñán, nada menos, hasta la supresión del impuesto de sucesiones, la reducción de impuestos, es decir, la utilidad ha sido lo que nos ha guiado, la utilidad y el contexto en el que aquella entrada, aquella irrupción en aquel Parlamento por primera vez suponía, ¿no? Es decir, bueno, había que escoger entre diversas opciones y nosotros lo que escogimos fue ser útiles. Ahora bien, había una parte de lo que nosotros nos proponíamos que tenía que ver con la regeneración. Y lo que la experiencia nos ha demostrado, y ya ahora engañarse al respecto de eso sería de una ingenuidad imperdonable en política, es que no quieren regenerar. Es decir, y no quieren porque es que el sistema está basado en eso. Después de 40 años de un mismo color político en Andalucía, allí se ha conformado un auténtico régimen. Aquello es un régimen. Entonces, digamos, yo creo que ni siquiera los que están ahí, la gente que ha nacido ahí, que solo ha visto ese color político, ni siquiera es consciente. Hay que tomar una cierta distancia y ver cómo la permanente presencia del Partido Socialista al frente de las instituciones ha generado una especie de fusión de lo institucional con el partido. Y aquello ha sido un caso de escándalo de corrupción tras escándalo. Y quizá desde dentro no se comprenda también hasta qué punto son escandalosas algunas conductas, justamente porque se han acostumbrado en muchos casos a ellas. Eso es lo que caracteriza a un régimen. Por eso nosotros decimos, eso no se puede arreglar. Es decir, la conclusión es, con Susana Díaz allí no se puede arreglar. Entonces, en esta etapa ya no se trata de las consecuciones específicas, que era lo que nos proponíamos con 9 escaños. Lo que nos proponemos ahora es ganar las elecciones en Andalucía y desplazar al Partido Socialista, porque no es sano que durante 40 años gobierne un mismo partido, porque la decantación y las debilidades humanas conducen a que al final se produzcan monstruos como los seres, monstruos como lo de las tarjetas de los prostíbulos y monstruos como los que ya conocemos. Y luego la resistencia numantina a la regeneración. Es cierto que nosotros tenemos un historial de logros que hemos conseguido arrancarles a los socialistas durante estos 4 años, pero a las cuestiones relativas a la regeneración se oponen con uñas y dientes. Por lo tanto, es una conclusión, en fin, que puede ser, yo creo que es un punto de inflexión, de algún modo. La conclusión es, con Susana Díaz allí no se va a poder hacer eso. Y eso es esencial en un proyecto político como el de Ciudadanos, que es un gran proyecto de regeneración y de modernización de España. Y Andalucía es clave en ese proyecto. Andalucía, con más de 8 millones de habitantes, es clave en ese proyecto. Entonces, ¿estarían dispuestos a apoyar? Estarían, entiendo, dispuestos a apoyar al Partido Popular antes que al Partido Socialista, aunque no fuera el que ganara las elecciones. No, nosotros lo que estamos dispuestos es a ganar al Partido Popular y al Partido Socialista. Es decir, nosotros no pensamos en términos de apoyar a nadie, porque no somos un partido pensado para eso. No tenemos esa vocación. La vocación de Ciudadanos es gobernar. Y por lo tanto, a lo que salimos a Andalucía es a explicarles a los andaluces un proyecto para la modernización y regeneración de esa comunidad autónoma llena de oportunidades, riquísima en todos los sentidos, con una potencialidad inmensa, y que alguien tiene que explicarles, oiga, este proyecto es el proyecto que Andalucía necesita. Entonces, yo estaría
estaría traicionando esa voluntad y ese sentido, que es el sentido de Ciudadanos, si le dijera que salimos pensando en quién vamos a apoyar. Eso quedaba para otro tipo de partidos, no para el nuestro. O sea, lo que decimos es que vayan pensando ellos si nos quieren apoyar. ¿No hay nada más? Solo la última. Una más, no. Es cierto que en el año 2016 el señor Rivera dijo que no apoyarían, que no votarían a favor de una investidura de Mariano Rajoy. Luego las circunstancias fueron distintas, ustedes lo explicaron. ¿Usted teme que en el futuro podamos rescatar lo que ha dicho el señor Marín en Sevilla y lo que usted está diciendo aquí en el futuro inmediato, después del 2 de diciembre, y, en fin, digamos, se tengan que arrepentir o tengan que matizar lo que hoy están diciendo, que es un no rotundo a investir a Susana Díaz como presidenta de Andalucía? Gracias. No, mire, yo digo lo que digo, o sea, y mis palabras son: la regeneración no es posible con Susana Díaz al frente del gobierno andaluz. Y eso, si lo sabemos ya, es una conclusión que ya hemos extraído y ya lo pensamos. ¿Por qué no se lo vamos a decir a ustedes? ¿Y por qué no se lo vamos a decir a todos los andaluces? Pues es así. Hemos dejado de creer en las posibilidades de regeneración, en la capacidad de regeneración de un partido que ha tenido esta experiencia de 40 años de dominio público y de lo público como cortijo. Que, insisto, esto si pasa 4 años ya es muchísimo, imagínense 40. Oiga, pues se lo tengo que decir, no puede ser. Con ella no puede ser. Y eso es lo que creemos y eso es lo que le digo. Y esas son mis palabras.